Seguimos contigo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez. Te estaba contando que efectivamente hoy el Congreso de la República rechazó la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte viaje al Vaticano para las exequias del Papa Francisco. Estamos en comunicación con el parlamentario Jorge Martí Corena de APP, de Alianza para el Progreso. Congresista Martí Corena, bienvenido a RPP. ¿Cómo está? Uy, ¿lo tenemos? No, parece que no. Bueno, en breve, a ver si podemos recoger algunas reacciones. Pero estamos aquí en los estudios de RPP con Juan de la Puente, analista político, con quien vamos a conversar sobre este y otros temas. Bienvenido a RPP, Juan. Gracias, un gusto. ¿Esperabas esta posición del Congreso, un rechazo tajante y absoluto a la posibilidad de un viaje de la presidenta, en este caso a los actos fúnebres del Papa Francisco? Lo esperaba en el sentido que desde los últimos meses dos bancadas que colaboraban insistentemente con el gobierno, como Avanza País y Alianza para el Progreso, ya habían mostrado reticencias y críticas al gobierno. Y la votación de hoy día lo que hace es pues, demostrar que en realidad son dos las bancadas oficialistas, que son Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, y porque además creo que la propia votación ya demuestra una especie de sentido común, ¿no? Es decir, que ella no debió exponerse a esto. Ajá. La pérdida de apoyos se siente y entonces ha debido tener una evaluación en vez de intentar forzar. Entonces el resultado es muy complicado, la debilita. Que le digan no a la presidenta, eso no es bueno para un sistema como el nuestro, que es presidencialista. Ajá. Luego, digamos, deja en una posición adelantada sus apoyos de estas dos bancadas, descubre, digamos, un conjunto de críticas. Entonces, los perjuicios van más allá de la misma negativa a la autorización, ¿no? Ahora, ¿fue oportuna la solicitud? Estamos en una crisis de inseguridad, una crisis penitenciaria. En fin, esta fue una solicitud que se presentó casi a la medianoche de ayer. Entonces, ¿fue oportuno o la presidenta volvió a equivocarse? Creo que hubo un error. Mi impresión es que si hubiese planteado esto inmediatamente después de conocerse el fallecimiento del Papa Francisco, quizás hubiese sido otro el sentido. Claro. Segundo, creo que también hay un asunto de coordinación. Me parece que las relaciones entre el gobierno y las bancadas se han visto alteradas en las últimas semanas. De hecho, por ejemplo, la defensa del gobierno de varios de los ministros que han sido interpelados ha sido bastante débil. De hecho, es cierto que algunos ministros se han salvado de la interpelación, pero hay una ministra, que es la ministra Urteaga, que va a tener que ir a responder ese pliego interpelatorio. Entonces, tengo la sensación que como que no es que la distancia entre el Congreso y el gobierno se ha ampliado, lo que creo es que el gobierno se ha debilitado y ha perdido fuerza como un interlocutor del Parlamento. Ese es el sentido de la votación de ahora, ¿no? Y llama la atención porque durante muchísimo tiempo se habló de una cercanía, casi de un cogobierno entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, ¿no? Recordemos que el Congreso incluso autorizó un anterior viaje de la mandataria precisamente al Vaticano. Precisamente, bueno, ahora estamos de retorno de esto porque habría que recordar que el 2023, probablemente en junio, se aprueba una ley muy controvertida, la 31280, me parece, sí, que permite que la presidenta, el presidente en general, despache de manera remota. Exacto. Entonces, estamos de retorno de eso. Pero también es cierto que estamos en un momento pues totalmente distinto, en el sentido que más que cogobierno, lo que se aprecia es tutela. Ajá. Entonces yo establecería una diferencia entre una especie de cogobierno. ¿Tutela? ¿Por qué tutela? Porque en las cosas de fondo que el Congreso no quiere, impone su voluntad. Por ejemplo, hay un paquete de normas que para el Congreso son normas importantes, en la que el gobierno ya ni siquiera las observa, guarda el silencio presidencial que permite el artículo 108 de la Constitución y entonces lo promulga el presidente del Congreso. Tutela también en el sentido que hay una especie de corrección, ¿no?,
de cosas, ¿no? Y solo cuando hay una enorme presión ciudadana esa tutela se diluye, como cuando el Congreso fue obligado prácticamente por la opinión pública a votar por la censura del ministro Santibáñez. Entonces, yo diría que este gobierno ha mutado, está mutando a una especie de tutela. Hay una mutación entonces en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Llama la atención también el tema de las interpelaciones. Hemos estado atentos a una lluvia de interpelaciones, muchas de las cuales se vinieron abajo después, correcto. La única que de una u otra manera pasó al hecho de la censura fue la de Santibáñez, ¿no? Después, como bien lo has dicho, Juan, ya de una suerte de presión ciudadana. Entonces, ¿qué estaría buscando el Congreso en este momento? Yo creo que también eso hay una especie de modificación de las estrategias. Hay bancadas que claramente están lejos del gobierno o se alejan, que son Avanza País, que son Renovación Popular, y hay otras que mantienen sus compromisos, pero... ¿Como APP? Como APP o Fuerza Popular, y a las cuales, bancadas a las que les es cada vez más difícil tener una actitud política que a los ojos de la opinión pública parezca independiente o distante del gobierno, y eso me parece que va en algún momento colisionar, afectar sus actividades, sus pretensiones electorales. Entonces, esta especie de crítica selectiva es lo que estamos viendo en los últimos meses y veremos más adelante. Es decir, por ejemplo, no hay presión para sacar al Premier. Es muy probable que la interpelación no pase a una censura, porque ya fue la semana pasada o antepasada, pero se sacó al ministro Santibáñez. Hay 4 mociones de interpelación, 3 no pasan y 1 pasa. Entonces, es una especie de, yo diría, una especie de consenso a palos el que se está produciendo y que creo que va a ser la norma de comportamiento en los próximos meses. La presidenta Dina Boluarte continúa sin dialogar con los medios de comunicación, pero no pierde la oportunidad en sus presentaciones públicas de, como se dice popularmente, ¿no?, darle su chiquita, no solo a los medios, sino también al Ministerio Público, al Poder Judicial. El ciudadano de a pie, ¿cómo está observando la figura presidencial, Juan, en este momento? Bueno, de hecho, las encuestas lo que dicen es que en realidad hay una especie de rechazo, yo diría, militante a todo lo que es el poder arriba. Es decir, las instituciones del Estado, salvo las Fuerzas Armadas, que tienen un apoyo sustantivo. Por eso se habla siempre cuando tocamos el tema de la inseguridad, que salgan las Fuerzas Armadas. Es lo primero que dice también el ciudadano de a pie. Y entonces, todo el resto de lo que son instituciones del Estado están en muy mala aprobación ciudadana. Entonces, esta crítica militante, lo que nos dice también es que si es que en el poder se peleasen por cosas de fondo o de forma, cualquier pelea no implica que alguno de ellos gane puntos. Es decir, una disputa entre el Congreso y el sistema de justicia, entre la presidenta y el sistema de justicia, no hace que alguno gane, ¿no? Entonces, eso es una especie de estado ya permanente del poder frente a la opinión pública. Pero no solo es eso, ¿no?, porque también es la alternativa que aparentemente se levanta frente a este poder, tampoco tiene una gran adhesión. En eso consiste, creo, la tragedia de lo que estamos pasando. Es decir, para la opinión pública hay un problema que es el gobierno, hay un problema que es el Estado, pero también hay un problema que es la oposición, porque uno mira las encuestas y entonces los líderes de la oposición no es que tampoco tengan una amplísima aprobación. Eso es muy complicado porque significa que en general sí hay un rechazo al gobierno, al Congreso, pero hay una especie de rechazo en conjunto a la política, y eso en la perspectiva electoral me parece que es preocupante. Vamos a hablar de las elecciones y de la última encuesta de Ipsos, pero antes debe preocuparnos, ya que hablamos de estadísticas, que la presidenta tenga una aprobación pero tan baja. Según el barómetro internacional, hasta Nicolás Maduro, ¿no?, tiene más aprobación que la presidenta en su propio país. ¿Esto debe preocuparnos? Claro, debió convertirse en un tema de fondo hace 2 o 3 años, o también con los anteriores presidentes, pero yo tengo la sensación que el sistema peruano, en el sentido de Estado, opinión pública, como que asimila la idea de tener presidentes con una muy baja aprobación. Nos hemos acostumbrado.
Sí, lo hemos normalizado. Se ha normalizado. Okay. Si esto viene acompañado de otras cosas, por ejemplo, de inflación, si viniese acompañado de una crisis económica, una recesión continuada, yo diría que estas estadísticas o estos índices se acumularían. Pero no se acumulan porque en realidad aparecen como expresiones muy permanentes de una crisis muy larga. ¿Y el Congreso de la República? Porque tampoco el Congreso puede vanagloriarse de una aprobación ciudadana. No, es cierto, pero eso sí es más endémico, ¿no? Porque en los últimos 30, 40 años, todos los congresos del mundo están desprestigiados. Es una generalización. Sí, hay algunos con más, otros con menos. Incluso en países donde los parlamentos funcionan con mucha rapidez, por ejemplo, el parlamento alemán, que acaba de forzar, de impulsar un acuerdo entre dos grandes fuerzas adversarias, los socialdemócratas y los cristianodemócratas, para tener un gobierno de coalición, tampoco es que tienen una altísima aprobación. Entonces, es endémico. Lo que sí no es endémico en América Latina y en el mundo son las bajas aprobaciones de los presidentes. Ahora, también es cierto que la aprobación de un presidente no necesariamente sirve para medir un buen gobierno. Quizás hace 10 o 15 años eso era evidente. Entonces podemos tener presidentes bastante populistas que hacen un mal gobierno y que tienen una mejor aprobación. Y presidentes que se sacrifican y entonces se atreven a cargar sobre sus hombros el descrédito con tal de hacer un buen gobierno. En nuestro caso, que no parece ser el caso. En nuestro caso, no, ni en esto ni en otros presidentes anteriormente. Claro, no eso parece ser el caso. Es cierto. En este último tramo, la presidenta Dina Boluarte podría hacer algo que le permita por lo menos irse con una aprobación un poquito más elevada, aunque ella parece no preocuparle mucho, por cierto. Bueno, quizás si ella en medio de esta crisis sobrevive y construye un pequeño legado, puede irle mejor en los últimos meses. De hecho, mi registro es que desde 1980, ya en la última fase, los presidentes tienen una mejor aprobación. Le pasó a Toledo, por ejemplo. A Toledo, a García, a Humala. Pero tengo también la impresión de que tendría que escoger cómo organiza un legado, ¿no? Por ejemplo, un legado de la presidenta podría ser mejores índices en materia de seguridad ciudadana. Otro legado podría ser resolver el asunto pendiente vinculado a las investigaciones de los asesinatos, de las muertes durante los primeros meses del 2023 y garantizar un proceso electoral más limpio, transparente, que yo sé que eso no solo le compete al gobierno, es competencia de más sectores. Entonces, muy interesante sería que ya en esta etapa, considerando que cada vez es más improbable una sustitución en la presidencia de la República, una vacancia, se empieza a discutir ellos empiezan a discutir cuál va a ser su legado, ¿no? Su legado. Interesante punto. Esa poca capacidad de comunicación que tiene la presidenta, ¿cuánto le está costando a nivel general en su aprobación y en la cercanía que definitivamente no tiene con la población? La no comunicación, que en realidad es una fórmula de comunicación política en crisis, me parece que es una estrategia equivocada. Y al revés, yo diría presidentes polémicos que a pesar de la crisis han dado la cara y enfrentan a los medios, enfrentan la crítica. Como López Obrador, por ejemplo, en México. Que le ha ido mejor. Que salió con una aprobación altísima, más allá de las críticas. O presidentes polémicos en el sentido que son cuestionados por su oposición, pero que dan la cara, que es el caso, por ejemplo, del presidente Boric, ¿no? En Chile. En Chile, claro. O el presidente Petro en Colombia. Tienen, digamos, un mejor desempeño. Pero eso no solo tiene que ver con una estrategia, sino también tiene que ver con las habilidades comunicacionales, porque el principal comunicador del gobierno es un presidente. Por eso es que se discute, se cuestiona el hecho de que se crea que por designar un vocero va a mejorar la comunicación. Y finalmente hay un problema muy serio, que frente a un mal gobierno, frente a dificultades políticas, ninguna comunicación resuelve el problema. Y yo por ejemplo, diría, el problema del gobierno no es la comunicación, el problema del gobierno es la política. Digo esto porque toda la vida se le echa la culpa a los comunicadores
Y entonces hay gente que dice en el gobierno, lo hicimos bien, pero hemos comunicado mal. Eso es una especie de coartada, ¿no? Suena más a justificación. Suena a justificación. Y a propósito, ¿qué será de los voceros? No sé si alguien los ha visto. ¿Recuerdan los voceros? El vocero presidencial, el vocero también del Ministerio del Interior. En fin, ¿qué fue de los voceros? Sí, quizás en algunos casos los voceros necesitan voceros, ¿no? Definitivamente. Bueno, vamos con lo que habíamos conversado hace unos instantes. La última encuesta de Ipsos, Juan, que señala, atención, sobre los presidenciables, que solo 8 agrupaciones políticas de las 43 tienen entre 2 y 9% de intención de voto, ¿correcto? El resto está muy por abajo. Arriba están Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, nada más ni nada menos. ¿Cómo observar esta estadística, que es de las primeras y cuando todavía no se han definido las candidaturas? Sí, eso me parece interesante, es decir, ¿por qué tenemos una encuesta de intención de voto si es que aún no se han definido las candidaturas? Ajá. Por ejemplo, no sabemos cuál es el candidato de Avanza País, el candidato de Renovación Popular, los candidatos de la izquierda, digamos, candidatos que aparecen casi como naturales, son varios de los que están allí en la lista. Y voy a mencionar algunos, si te parece, Juan. Está, por ejemplo, aparte de los que ya he mencionado, Hernando de Soto, César Acuña, Verónica Mendoza, en fin, y siguen los que ya conocemos de la anterior elección. Sí. Por ejemplo, yo creo que Verónica Mendoza no va a ser candidata, lo ha dicho. Creo que Acuña tampoco va a ser candidata. Entonces, esta idea de que yo menciono candidatos pensando que van a ser, me limita la posibilidad de mencionar a otros que sí lo van a hacer. El hecho de que una persona sea candidato ya eso ayuda en la intención de voto. Correcto. Juan, vamos a retornar porque hay un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre estas afiliaciones indebidas a organizaciones políticas. Lo tenemos ahí en pantalla. Este pronunciamiento dice: los titulares del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, sostuvieron una reunión de trabajo conjunta, por lo que informamos lo siguiente. Punto número 1, atención. Como medida inmediata, el Jurado Nacional de Elecciones eliminará el pago de 46 soles con 20 con el fin de no trasladar a los ciudadanos el costo del proceso de desafiliación. Estas solicitudes están siendo atendidas con celeridad. Punto 2. Se viene denunciando ante el Ministerio Público a las organizaciones políticas que habrían incurrido en la presentación de firmas sin la autorización de los ciudadanos. Punto 3. El sustento de estas denuncias fueron los 130 informes técnicos presentados por RENIEC. Atención, con los que se observaron 238.335 firmas que fueron observadas. Recordemos que ayer aquí en Prueba de Fuego estuvo una vocera de RENIEC que precisamente comentó este punto, ¿no? Que se habían observado 238.335 firmas, firmas observadas, obviamente, un número bastante alto, correcto, y que de una u otra manera esto podría permitir medidas como las que estamos conociendo ahora por parte de los organismos electorales. Punto 3, te reitero, el sustento de estas denuncias fueron las 238.335 firmas, 35.000 firmas, que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas. Punto 4 de este comunicado: entre junio y septiembre de 2024, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC trabajaron de manera conjunta con la Comisión de Constitución del Congreso de la República el proyecto de ley 8189, aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso. Esta propuesta permitirá el uso de la plataforma ID Perú y el DNI electrónico, con el fin de que el proceso de afiliación partidaria se realice de manera segura y confiable, con el reconocimiento del rostro de cada candidato. De esta manera, entonces, se confirma que tras una reunión entre el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, los organismos electorales, se elimina este costo de 46 soles 20, totalmente injusto, que debían pagar los ciudadanos por una afiliación indebida a agrupaciones políticas. Vamos a retornar para seguir conversando con Juan de la Puente aquí en Prueba de Fuego. Quédate. Estamos hablando sobre la coyuntura política y los presidenciables. Atención para las elecciones que se vienen. Esto es Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Juan de la Puente, analista político.
Juan, pero antes, ¿qué te ha parecido esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones? Se elimina ya esta multa injusta, ¿no? Para desafiliar como ciudadano a quien definitivamente no quería ingresar a un partido político. Pero queda pendiente el saber qué pasó realmente. Sí. El punto 1 del comunicado es bueno, yo felicito, el jurado tiene ahí una reacción rápida. Correcto. Ha entrado al tema, elimina la multa. Hasta ahí todo bien. Sí. El 2 me parece un punto muy importante también porque traslada al Ministerio Público, porque estamos frente a una masiva falsificación de firmas. Hasta ahora estamos hablando de casi 300.000. En el sistema, como está moviéndose un país con 18 millones de electores, con 42 partidos inscritos, probablemente haya quizás 1 millón de firmas falsificadas o un poco más. Y en el año 2000 nosotros tuvimos un proceso judicial, una investigación, que es el asunto de las firmas falsas del Perú 2000. Claro. Para estos efectos da lo mismo que tú hayas falsificado las firmas en una casa o en un local partidario, pero estamos frente a un acto que sale del ámbito administrativo, es un asunto que tiene connotación penal. ¿Podríamos estar hablando entonces nuevamente de otra fábrica de firmas? En todo caso, estamos hablando de varias fábricas de firmas. ¿De varias, entonces? Claro, porque yo diría, bueno, si hay 10 partidos claro, que están en el top de las firmas falsificadas, estaríamos hablando de partidos que han recurrido a este sistema de falsificación de las firmas. Porque estamos hablando no de firmas rechazadas porque hay algún error. Estamos hablando de personas que dicen, yo no he firmado, nunca me han consultado, no estoy inscrito en ese partido. Y entonces, claro, ahí estamos hablando de una falsificación completa en todo el término. Y ese cálculo que has hecho es muy interesante porque se habla de casi 300.000, ¿correcto? Que han sido invalidadas, pero ¿qué pasa con las otras, no? Podríamos estar duplicando o hasta triplicando esa cifra. Y yo creo que sí, porque estamos hablando de las que han sido rechazadas en el proceso de la inscripción, pero estamos hablando de otro volumen de firmas que los ciudadanos ahora, entrando al link y comprobando, se dan cuenta que se les ha incluido en un partido sin estar inscrito. Entonces estamos hablando de mucho, estamos hablando de bastante, sí, y eso preocupa, ¿no? Y preocupa que esto ocurra prácticamente al inicio, ¿no?, del proceso electoral. Y aquí también tendríamos que tomar en cuenta estos cambios que se hicieron en el camino por parte del Congreso de la República, la eliminación de las primarias, por ejemplo. Claro, porque cuando tú flexibilizas el sistema de entrada, que es lo que ha pasado, lo cual me parece bien, pero al mismo tiempo eliminas las elecciones primarias, obligatorias, las PASO, y entonces como una especie de incentivo a los políticos pequeños que no quieren entrar en las grandes organizaciones políticas para armar partidos de propiedad personal. Entonces creo que el efecto de la contrarreforma electoral es lo que ahora estamos viviendo. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con 43 agrupaciones políticas en carrera? Hay pocas que parecen destinadas o decididas a agruparse, ¿no?, o a formar alianzas. La encuesta de Ipsos dice que hay 8 partidos que podrían tener representación parlamentaria. Esto nos lleva a la discusión de las alianzas, pero en un sistema tan fragmentado, que 3 partidos se unan y hagan una alianza, igual no se nota, ¿no? Yo esperaría unos 3 o 4 meses, cuando haya más claridad sobre las candidaturas, se sepa quiénes no van a ser candidatos y quiénes sí, o de repente esperar a las elecciones primarias. Y tengo la sensación que el sistema va a discriminar, pero sí habría que esperar bajas votaciones. Ya el año 2021, en la primera vuelta, entre la señora Fujimori y el señor Castillo juntos superaban apenas el 30%. Sí, o sea, esto no es una cosa nueva. Podría ser que se incremente esta fragmentación, pero yo no diría que el problema es la fragmentación. Yo creo que la fragmentación es un síntoma. Y es un síntoma de una enfermedad mucho más grave. ¿Cuál es la enfermedad? Esta enfermedad es la ausencia de políticas, de programas. El Perú no está discutiendo grandes temas políticos. Por ejemplo, uno de los señores que aparece ahí en las candidaturas, en las listas, que es el señor Álvarez. Carlos Álvarez. Tiene solamente una propuesta en relación a seguridad ciudadana, pena de muerte, salir de la corte. Pero cuando no he visto que le hayan preguntado cuál es tu modelo de economía, de sociedad, qué vas a hacer con
con la inversión pública, cómo vas a traer la inversión privada, cómo vas a trabajar el tema de la protección de sectores vulnerables. Es decir, estamos entrando a una campaña donde todo se está centrando en torno a la seguridad ciudadana. Sí, claro. Y entonces yo diría, esta fragmentación que preocupa, no obstante, no es la causa. Yo creo que es el síntoma de un asunto mucho más complejo. Una pregunta final, una respuesta de 30 segundos, Juan, por favor. ¿Corremos el riesgo de tener un Congreso peor del que tenemos ahora? Creo que sí, porque además va a ser un Congreso probablemente más fragmentado. Incluso si es que hay alianzas, la forma como se están organizando las candidaturas hace que cada parlamentario sea dueño de su bancada, no haya disciplina partidaria ni disciplina de bancada, que es lo que ahora se está viendo. Lamentablemente en ese punto no creo que haya buenas noticias, salvo que en la primera vuelta haya un candidato que saque 35-40% de votos y entonces esté cerca una mayoría en las cámaras. Bueno, no sabemos lo que pasará. Paciencia y buen humor. Gracias, Juan. Gracias. Juan de la Puente, analista político, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Hasta aquí te acompaño en el programa. Te dejo con el equipo de deportes de RPP y vamos al bar. Linda noche.